En esta oportunidad voy a enseñarles los principios a la hora de arreglar un lote de tierra para sembrar frijol. Estamos en una rastrojera que vamos a arreglar. Lo primero que vamos a hacer es cortar este rastrojo, seleccionar el lote y posteriormente cortar el rastrojo y posteriormente quemarlo. Ya les enseño por qué es importante quemar el rastrojo después de cortarlo. ¿Listo? Bueno, una vez seleccionamos el lote para sembrar frijol, ya sea rastrojeras o ya sea para sembrarlo en soca, lo primero que debemos hacer es deshiervarlo. Aquí lo que estamos haciendo es deshiervando esta media hectárea que es puro rastrojo. También deshiervamos media hectárea que es en soca. Entonces, acá donde es rastrojo alto, este que estamos tumbando aquí, es importante posteriormente quemarlo para poder sembrar la semilla. Muchos de ustedes, no sé si es que no tienen mucho conocimiento en cuanto a este cultivo de frijol, entonces dice que pues que no es necesario quemar, pero ya les explico por qué es importante quemar. Yo sé que quemar esto contamina el medio ambiente y todo eso, pero ya les enseño por qué es importante quemar. Bueno, una vez hayamos seleccionado el lote de tierra para sembrar, es importante rozar, quitar toda, tumbar toda la maleza. Eso es lo que estamos haciendo aquí en este terreno, tumbando toda la maleza. Bueno, algunos que de pronto no saben sembrar el frijol dicen que no es necesario quemar, pero yo quiero que me expliquen cómo vamos a sembrar el frijol al medio de esta maleza. Mire, en donde hay partes que está a 1 metro de profundidad de pura maleza, lo que se entiende rastrojo. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar nosotros una planta de frijol a esa profundidad? Frijol de matorro. Ya cuando es un frijol de enredo, o ya cuando es una mata de plátano o cultivos de lulo, pues sí se puede hacer esa maniobra, se puede sembrar porque ese se siembra más lejos. Pero resulta de que el frijol de matorro se siembra cerquita. Ese no se siembra y no más o menos a 30 centímetros de planta a planta. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar nosotros un frijol? Estas profundidades que les muestro aquí, mire. Por ejemplo, aquí hay casi 1 metro de profundidad, puro maleza gruesa. Entonces, el segundo paso importantísimo a la hora de sembrar el frijol, el tercer paso que diga, es la quemada. Si estamos en un rastrojal como este grueso, es de suma importancia quemar para poder sembrar el frijol de matorro. Ya les enseño donde no es necesario quemar, pero sí es necesario fumigar. También les estaré diciendo por qué es importante fumigar. Eso depende del lugar donde vamos a sembrar el frijol. Bueno, ¿cuánto necesitamos para sembrar, por ejemplo, 5 arrobas de frijol? Necesitamos más o menos media hectárea de tierra. Como les digo, ese se siembra cerquita. Hay cada 30 centímetros una planta. Entonces necesitamos media hectárea de tierra para sembrar 5 arrobas de frijol. Y ya cuando vamos a sembrar 10 necesitamos la hectárea. Entonces prácticamente mi propósito es sembrar 10 arrobas de frijol. Iba a sembrar 4 arrobas, pero me di cuenta de que pues tenemos terreno para sembrar bastante frijol. Entonces vamos a ver si nos sembramos con la bendición de Dios unas 10 arrobitas de frijol. Ya prácticamente se está terminando la rocería, que no es plano, pero sí es buena tierra. Donde hay este rastrojo que le llamamos carrizo, es muy bueno para el frijol. Entonces todo esto aquí para abajo es donde se le va a sembrar frijolito. Ya los guadañeros están por allá, para ese lado de allá. Estos árboles grandes sí toca que tumbarlos, porque el frijol tampoco se le puede dejar sombra. Bueno, el tercer paso es quemar. Ya les muestro por qué es importante quemar a la hora de sembrar frijol de matorro. Bueno, aquí ya está quemado. Como ustedes pueden observar, ya no tiene esa maleza
grande, gruesa, que es lo que pone problema a la hora de sembrar. Teniendo el terreno de una vez listo, sembramos ya el frijol de matorro, y esta ceniza que ustedes observan aquí sirve como de abono. En donde hay harta ceniza de esta, nace bonito el frijol. Yo les enseñaré paso a paso el progreso del frijol, si Dios me lo permite, para que se den cuenta cómo es que se cultiva frijol. Eso lo digo para donde el rastrojo está grueso, la importancia de quemar. Cuando nosotros quemamos, entonces cuando vamos a abonar el frijol, no hay inconveniente alguno. Para andar o para deshiervarlo, para fumigarlo, todo está desenredado, pero con esa maleza gruesa no se puede de ninguna manera. Por eso es importante quemar. Eso depende del cultivo que vamos a sembrar. Si ustedes van a sembrar un cultivo de lulo o de plátano, pues sí no es importante quemar, porque esos cultivos prácticamente demoran harto tiempo, y a lo que se pudre la hierba, pues nace con más fuerza la planta. Pero en el caso del frijol sí es importante quemar. Entonces esto lo digo prácticamente para ustedes que de pronto dicen, pero ¿por qué queman la tierra? ¿Por qué dañan la tierra? Cuando nosotros quemamos la tierra seguido, sí se daña la tierra, pero en vez en cuando no hay problema. Y como digo, eso depende del cultivo que vamos a sembrar. Si vamos a sembrar en un terreno donde no hay rastrojo grueso, es importante fumigar. Ya les enseño de qué terreno les estoy hablando, ¿listo? Aunque la fumigación no es tan recomendable, pero para el cultivo de frijol sí es necesario también fumigar, dependiendo el terreno donde lo vayamos a sembrar. Por ejemplo, si lo vamos a sembrar en soca, donde hay harta maleza, es importante fumigar. Ya les enseño de qué terreno les estoy hablando. Entonces sí, mira lo limpiecito que queda, y así nace excelente el frijol. Nace bien bonito. Todos los cultivadores de frijol me entenderán. Bueno, ya pasamos acá en un lote de soca donde también se le va a sembrar frijol. También les voy a enseñar cómo hacer para arreglar el lote. En este caso sí no se puede quemar, porque al quemar pues resulta de que dañaríamos las socas, estas soquitas que están haciendo aquí. Entonces en este caso toca fumigar. Yo sé que la fumigación, esto no es recomendable. Es bueno evitar lo más que se pueda la fumigación a la tierra. Pero en este caso que vamos a sembrar frijol de matorro, si es necesario fumigar. Ya les explico por qué. Bueno, uno de los enemigos principales para el frijol es el rastrojo, es decir, la maleza. Ya que es de matorro, él crece más o menos así de alto. Entonces cuando se deja toda esta maleza y se siembra el frijol, cuando él empieza a nacer ya la maleza lo tapa, toda esta maleza que dejamos aquí con la guadañada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago a la hora de sembrar frijol para poder tener éxito de la siembra de frijol en un lote que es soca y en un lote que es rastrojo? Ya les enseñé la importancia de quemar en rastrojo, pero aquí no se puede quemar por el motivo de que están haciendo la soca. Entonces aquí lo que yo hago es sembrar el frijol. Lo siembro más o menos a 30 centímetros de aquí a aquí cada planta, y a los 2 días yo lo fumigo con matamaleza. Después de sembrado, a los 2 días. Eso lo hago para que dure en nacer el monte, porque como digo, si nosotros no fumigamos, entonces toda esta maleza que ya están haciendo pues ahoga la planta de frijol y no la deja prosperar. Cuando nosotros fumigamos a los 2 días después de sembrado el frijol, entonces la maleza se empieza a morir enseguida, ¿no? Entonces cuando empiezan a hacer el frijol, ya la maleza está terminando de morir, y así dura bastante tiempo sin maleza el frijol. Y como el frijol no dura sino 4 meses en secar, entonces cuanto más tiempo dure sin hacer maleza, muchísimo mejor. Esas son las técnicas que yo utilizo tanto en soca, para sembrar frijol en soca, toca fumigar,
y sembrar frijol en rastrojeras toca quemar. ¿Listo? Yo les enseñaré paso a paso todo el proceso a la hora de sembrar frijol. Muchas gracias por ver este video. Todo este terreno de soca también lo tenemos listo. Ya prácticamente tengo 9 arrobas de frijol. Me falta nomás una para completar las 10. Esto lo hago yo para cuando ya se acaba el café. Entonces sembrar otros cultivos para uno tener en qué entretenerse y para tener otro medio económico.